Hola, Dios te bendiga. Qué bueno es encontrarnos un día más para meditar en la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, que alimenta nuestra alma cada día y nos enseña lo que debemos saber de ella día a día. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante, que muchas veces en esto fracasamos y actuamos mal. Y le he puesto como título: Permite. Permite que sea Dios el que haga su voluntad en su vida, en tu vida. Que sea Dios el que haga su voluntad en tu vida. Muchas veces enfrentamos momentos difíciles, situaciones difíciles, y es como que estuviéramos peleando contra Dios. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta otra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? Y queremos hacer nuestra voluntad y tomar decisiones conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que a nosotros nos parece. No dejamos actuar a Dios, no dejamos que sea Dios, no permitimos que Dios sea el que haga su voluntad en esa situación que estamos pasando. Y en Mateo 7, versículo 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos dejar que sea Dios el que actúe y que se haga su voluntad. Muchas veces fracasamos en ese tema y no permitimos que sea Dios el que haga su voluntad en la situación que estamos pasando. Y a raíz de eso, desánimo, malas decisiones y fracasamos. Y si vamos a los pasajes bíblicos, de personajes bíblicos que nos hablan de que dejaron que Dios hiciera su voluntad, vemos lo que ha pasado. Por ejemplo, el tema de José, que todos conocemos, fue vendido por sus hermanos, pero se hizo la voluntad de Dios en ese tema, en esa situación que tuvo que pasar José, y vemos lo que pasó, porque Dios actuó, porque se hizo la voluntad de Dios, prosperó y fue de bendición para sus hermanos, para su padre, para una ciudad, para un pueblo, y fue de bendición. Si vamos a Daniel, vemos que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando tuvieron que enfrentarse a Nabucodonosor en el horno de fuego, sabemos lo que pasó, y por medio de eso, como se obró y se hizo la voluntad de Dios, Nabucodonosor reconoció que el único Dios verdadero era Jehová. Por eso en este día quiero que entendamos, que entiendas, que yo entienda, que en momentos difíciles dejemos que Dios haga su voluntad, que dejemos que Dios actúe su voluntad en nuestras vidas, y veremos que personas que no conocen a Cristo, si dejamos que Dios haga su voluntad, que Dios haga su voluntad, y no nosotros decidir por Dios, no nosotros decidir y tomar nuestras decisiones, sino que dejar que Dios obre conforme a su voluntad, veremos personas que no conocen a Cristo que conocerán al Señor, porque se hace la voluntad de Dios. Seremos de bendición para otros que necesitan en situaciones difíciles, en momentos difíciles. Nosotros podemos actuar, pero dejemos que se haga la voluntad de Dios. No tomemos decisiones que no sean las correctas. Por eso en este día te animo a que tomes la decisión de dejar que Dios actúe. Permite que Dios haga su voluntad en tu vida. Permite de que Dios sea el que tome la rienda de tu situación, de tu dificultad, de tu problema, permitiendo que sea Él y que se haga su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios,
para con vosotros en Cristo Jesús. Toda situación, toda dificultad, todo problema, no peleemos contra Dios. No tomemos nuestras decisiones, sino que dejemos que se haga la voluntad de Dios, porque esto que está pasando es voluntad de Dios, para que pronto veamos lo que Dios hará y nos sorprenderemos. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites reflexionar en este día para entender que debemos dejar que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que permitamos que seas tú obrando en cada situación, que se haga tu voluntad con el propósito que tú tienes para cada situación. Gracias, Dios. Haznos entender esto y que dejemos que seas tú actuando conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te animo en este día que dejes que Dios haga su voluntad como nos dice su palabra y verás cosas grandes, cosas sorprendentes y te sorprenderá lo que Dios hará si dejas que Él haga su voluntad en cada necesidad, en cada circunstancia, porque hay un propósito. Que Dios te bendiga.